Vamos a temas políticos. La actuación de la Asamblea Nacional en estos últimos meses ha sido seriamente cuestionada por la opinión pública y lo dicen las encuestas. No lo decimos solamente quienes hacemos opinión o los medios de comunicación. La propia opinión de los ciudadanos en la calle es de las peores. Digo esto porque a puertas de un juicio político a la titular de gobierno, María Paula Romo, muchos de los legisladores intentan, como se dice vulgarmente, poner, digamos, su imagen de fiscalizadores en esta última etapa del gobierno. Más allá de la coyuntura, es importante saber qué presión podría haber desde el punto de vista político de la actuación en general de la Asamblea Nacional y particularmente de estos juicios políticos. Con nosotros el director del Movimiento Unidad Popular, sociólogo Giovanni Atereguana. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Byron. Un saludo a toda la audiencia. Es realmente impactante. Creo que con toda seguridad esta es una de las asambleas peores de la historia. No solamente por las leyes, varias de las cuales han afectado a la población, sino porque es nido de corrupción. Cuando hablamos de que 60 de los 137 asambleístas están siendo investigados, tienen procesos legales, la Fiscalía, y por temas como corrupción, peculado, enriquecimiento ilícito, estamos hablando de una necesidad de un cambio urgente. Ese es el sentimiento que tiene el pueblo en las calles, porque obviamente esta asamblea ni ha fiscalizado y no ha legislado a favor del pueblo. Ahora, la interpretación que tienen algunos sectores sobre el juicio político, particularmente de la ministra Romo, que se va a dar la próxima semana y donde aparentemente se abrían los votos, hay que ver porque en temas políticos nunca se sabe, pero no sé si sea extemporáneo, más allá del exceso policial o de lo que se quiera acusar a la ministra. Me parece que ya es demasiado extemporáneo, más allá de que la actividad fiscalizadora de la Asamblea puede durar incluso un año después de que ha salido del cargo el funcionario público. ¿Políticamente es correcto para usar un término? Yo creo que el juzgar políticamente, incluso el tema de derechos humanos, la represión, no hay límite en el tiempo. Incluso ahora la CONAIE y otras organizaciones han presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quizás es extemporáneo porque el organismo, en este caso la Asamblea, no tiene la legitimidad, pues. Parece más bien un lavarse la cara frente a la inacción que ha tenido precisamente en todos estos 4 años y particularmente en la crisis de octubre y no se diga en el tema de la pandemia. Obviamente la ministra Romo tiene que responder políticamente, hay un criterio, hay un cuestionamiento de varios sectores, pero claro, esta asamblea es el juez menos indicado, digamos. Ahora, la mayoría de las fuerzas políticas que están a favor de la destitución o juicio político de la ministra son básicamente los del correísmo, por ahí unos cuantos independientes y algunos de la derecha, pero se han unido moros y cristianos, dirían algunos, para tumbar a la pobre ministra. Digo pobre en el sentido figurado, por si acaso. A ver, yo creo que la asamblea, decía, no refleja el sentimiento de la gente. Es un intento a última hora de lavar su imagen. Y es obvio que el pueblo ecuatoriano quisiera saber más bien qué pasó con el reparto de los hospitales. Hay casos judiciales, hay ya incluso una sentencia en el caso de Daniel Mendoza, donde ha habido cooperación eficaz y apenas ha recibido 4 años y 2 meses. Luego de unos pocos años saldrá libre y la plata. Y quienes repartieron los hospitales, los responsables políticos, se sabe de aquello, se ha investigado. Yo creo que en general el pueblo ecuatoriano debe enfocarse en lo que será la nueva asamblea y el nuevo gobierno, porque ahí debe cambiar completamente la integración y habrá que pedir cuentas, por supuesto, a los funcionarios del actual gobierno, habrá que fiscalizar a la ministra Romo, por supuesto, pero también otros ámbitos, por ejemplo, el manejo de la pandemia. Es evidente que el ministro de Salud, el doctor Ceballos, tiene que rendir cuentas finalmente por el manejo de la pandemia. Han sido 40.000 vidas que se han perdido. Ha habido negligencia, se han entregado los fondos suficientes, porque no nos pueden decir ahora los ecuatorianos que hemos sentido dolor de que este ha sido el país que mejor ha mandado. Eso no es así. Es evidente que somos uno de los países con mayor mortalidad por 100.000 habitantes y eso tendrá que efectivamente ser fiscalizado en la próxima asamblea. A propósito de la próxima asamblea, estamos a puertas de que inicie formalmente ya el proceso electoral, más allá de este proceso previo de inscripciones y todo. Veo que la mayoría de los candidatos de los movimientos y organizaciones políticas que presentarán sus aspirantes a la asamblea
a veces son como repetidos, hay algunos asambleístas que incluso se atreven a postularse para la reelección, lo cual esperemos que el ciudadano sepa dar el voto, pero los candidatos tampoco es que son, digamos, lo mejor, con el respeto que se merece cada uno. ¿Por qué le digo esto? Porque cada 4 años queremos renovar una asamblea y cada vez nos quejamos de que la que sale es la última, la penúltima, la peor, etcétera, etcétera. Pero nos equivocamos al escoger a nuestros legisladores. Digo esto porque, no sé, falta de parte de las organizaciones políticas un mea culpa y realmente poner candidatos más allá que sean famosos, que tengan una trayectoria pública, que realmente vayan a legislar, porque más allá del tema ético, que puede ser muy preparado o no, la ética viene dentro de cada ciudadano, los mejores cuadros. ¿Qué le podemos ofrecer a los ecuatorianos para darles un poquito de esperanza de que la próxima asamblea podría ser, no sé si menos mala que esta? Byron, creo que el pueblo ecuatoriano no debe perder la esperanza y la posibilidad de cambiar la historia. Nosotros como partido político somos parte de un proyecto que se ha propuesto no solamente cambiar la asamblea, sino cambiar la política pública y que el pueblo llegue al gobierno. Por eso estamos con Yacu Pérez. Pensamos que los que ya gobernaron, los que son responsables de la crisis económica, los que han sido protagonistas de la corrupción, no tienen nada nuevo que ofrecerle al pueblo ecuatoriano. Y entonces se trata de ubicar frente al pasado caduco la opción nueva. Para nosotros ese es Yacu Pérez. Y por supuesto, ese gobierno que aspiramos se instale el próximo año necesita de mujeres y hombres capaces, comprometidos, que le den las leyes para que ese gobierno pueda comenzar a enfrentar la crisis de manera urgente y implementar algunos cambios que se necesitan, por supuesto, en todos los ámbitos. El tema de la reactivación productiva, la salud, la educación. Y eso implica, por supuesto, que los mejores hombres y mujeres, nosotros como Unidad Popular tenemos ya inscritos alternativas en las 24 provincias, en las circunscripciones del exterior con nuestros hermanos migrantes, y a nivel nacional, precisamente Giovanni Atariguana, junto a Mary Zamora y José Villavicencio, encabezamos la lista nacional. Obviamente pensamos que hay alternativas que el pueblo debe escoger entre el pasado y el futuro, entre la gente honesta y la corrupción. Y obviamente, finalmente, el pueblo es el que debe tomar esa decisión. Podemos tener la seguridad y la certeza de que el CNE, con la composición que tiene, podría garantizar una institucionalidad del proceso electoral. Digo esto porque, perdón la expresión, pero como perros y gatos se pelean cada vez y cuando entre los 5 consejeros y la imagen que da no es propiamente de seguridad. Más allá de la pelea entre los consejeros es las acciones que están tomando. Hay varios cuestionamientos, hemos visto una serie de cosas en el tema de las inscripciones, no inscripciones. Hay muchas dudas respecto al sistema informático, la Contraloría la ha observado y no hay claridad respecto a qué se va a ocurrir aquello. Vamos a ver qué pasa en el tema de la promoción electoral, si el Consejo Electoral cumple con su papel para ubicar que las grandes chequeras no nos inunden de propaganda queriendo comprar la conciencia de la población, si va a haber un control para que las empresas que luego piden favores financien a candidatos, aún hay el peligro incluso de lavado de dinero en la campaña. Son temas delicados, por supuesto, también en el tema del conteo de votos. No queremos que el conteo rápido, han dicho ellos. Bueno, vamos a ver cómo se implementan. Entiendo que se ha habilitado el que los partidos políticos podamos tomar la fotografía, porque en las más de 44.000 juntas es evidente que no hay los suficientes copias de los resultados para tener un control. Entonces, este hecho es positivo en todo caso, pero vamos a ver para que también lo informático, no queremos que se repitan esas escenas de los apagones informáticos. Creo que lo esencial es que la función electoral nos garantice independencia, transparencia, para seguridad no solamente de las fuerzas políticas, sino sobre todo del pueblo ecuatoriano, que su voluntad sea respetado en las urnas. Ahora, estamos en medio de una emergencia sanitaria, es evidente que no se debe hacer ni mítines ni caravanas. Bueno, ya lo hemos visto en la inscripción de candidaturas, no se respeta ni el distanciamiento social y hacen caso omiso los seguidores de cada organización política. Pero esta va a ser una campaña típica, entiendo que la mayoría de los candidatos van a ser básicamente a través de medios digitales, lo cual también no se puede controlar mucho, porque la difusión en lo digital no tiene una reglamentación como si la propaganda en los medios tradicionales. Pero además de eso, el día de las elecciones, ¿qué tan seguro puede ser ir a votar en medio de esta emergencia sanitaria tan complicada? Dice el organismo
Electoral que está trabajando en los protocolos, pero los ciudadanos pueden quizás no ir a votar por temor. ¿Qué escenario ven ustedes a propósito de esta situación de emergencia sanitaria versus el proceso electoral? Bueno, en realidad todos los ecuatorianos estamos preocupados por este rebrote, no ha terminado la pandemia, hay mucho temor por las familias, hay que cuidarnos, por supuesto, y creo que el Consejo Electoral tiene el desafío de garantizar, digamos, las medidas de bioseguridad, y a tiempo. No sería bueno, y se podría dar a interpretación de que no se tomen las medidas y al final eso desestimule la participación de la población. Yo creo que los ecuatorianos deben prepararse, por supuesto con bioseguridad, con distanciamiento, para tomar una decisión, porque es obvio que necesitamos tomar una decisión para cambiar la historia del país. Aspiramos a que el Consejo Electoral, en acuerdo, por supuesto, con el Ministerio de Salud, fíjese usted, con la Policía Nacional, nos garanticen el operativo suficiente para que la gente se decida, por supuesto con medidas de bioseguridad, obviamente a votar. No sería muy bueno para la democracia que por la falta de acción del Consejo Electoral la gente termine, digamos, no concurriendo a las urnas. Le podría quitar de alguna manera legitimidad a los próximos gobernantes. Creo que es un desafío en el cual, de paso, los partidos políticos debemos aportar. Finalmente, la participación ciudadana es vital en este tema, pero hay una apatía del ciudadano, ¿no? Creo que como nunca se ha sentido un desinterés de los ciudadanos por la participación política, y esto preocupa porque efectivamente pues, el votante es el que pone al responsable para dirigir a una nación y en este caso también para las leyes que necesitamos el país. ¿Cree usted que la gente puede despertar un poco y tener un poco de conciencia cívica para escoger al mejor o a los mejores? Byron, es entendible. Hoy la gente está enfrentando, digamos, el desempleo, está buscando llevar el pan a su mesa, está preocupado de no ser despedido, está preocupado de cuidar a los suyos. Los niños, las niñas no tienen acceso al internet para cubrir el tema de la educación, de por medio este tema también de la salud, hay mucha inquietud sobre la seguridad social. Y es obvio que la gente esté preocupada por vivir el día a día. Pero yo diría, matizando un poco, porque hemos recorrido el país, sí hay un hartazgo de los mismos de siempre, hay mucha bronca retenida. Yo entendería que conforme avancen los días, estamos a 80 días aproximadamente del 7 de febrero, la gente va a ir tomando conciencia y seguramente en el mes de enero se estabilizarán las cosas y la gente va a tomar finalmente una decisión. Creo que está en las manos del pueblo ecuatoriano cambiar la historia. Nosotros lo decimos, obviamente estamos contactando en el país, nuestro proyecto es con Yacu Pérez y obviamente los candidatos de Unidad Popular. Doña Giovanna Trabana, muchas gracias, estamos contra el tiempo. Muchísimas gracias, Byron. Director de Unidad Popular, a propósito de esta situación que vive la Asamblea Nacional, la poca credibilidad del juicio político y qué podemos esperar de las elecciones de este 2021 en medio de una emergencia sanitaria.